no desconectes de Gastroradio. Empezamos ahora con el programa Catando y Amando, con el sumiller Juan Muñoz. Hola amigos, de nuevo seguimos con el programa Catando y Amando, Catar y Amar. En este caso, hoy nos vamos a ocupar de una de las bebidas más antiguas también. Nos vamos a ocupar del famoso vinagre o vino agrio, vinagre, vino agrio. El alud gastronómico lo define como el líquido condimento vino agrio resultante de la oxidación oxígeno más calor de un vino o de una solución alcohólica. La palabra vino agrio, vinagre, procede del alcohol, como sabemos. Se define como un condimento líquido ácido a base de vino o cualquier otra solución alcohólica que contenga etanol, etílico, menos del 15%, porque ahora veremos, ¿no? En el vino siempre hay una bacteria denominada Acetobacter o Mycodermia aceti. Esta bacteria, que siempre está en 0,2, 0,4, máximo 1 gramo, se desarrolla por calor y por oxígeno, o sea, respira y con el calor se come el alcohol y lo transforma en ácido acético. ¿Qué significa esto? Que un vinagre no tiene casi alcohol. Pensemos que si contamos, por ejemplo, un vino de 8 grados, tendrá 6 de acético y máximo, que son los que más tienen, 2 de alcohol residual. Estamos hablando de un vino tinto viejo, ¿no? Lo normal es que sea un 0,5 de alcohol, o sea, 6 gramos de acidez y 0,5 de alcohol, de acidez acética. O sea, esto es muy importante porque hay gente que cree que se toma un vinagre y que tiene alcohol. Pues no es el caso. Los vinagres con más alcohol, más poderosos, son los vinos de Jerez, los vinagres de Jerez rancios, que son buenísimos, los viejos secos, que es muy importante, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una bebida cuyos datos más antiguos aparecen en la cultura babilónica, en la que se obtiene un vinagre de dátiles, 500 años antes de Cristo, ¿no? Pero es curioso que en el año 1300, el ácido con mayor poder de disolución era el acético. Aún no se había descubierto el sulfídrico, ¿no? También el vinagre, como saben, es una bebida que las culturas mediterráneas y del Mediterráneo oriental la han utilizado pues como cataplasma para fiebre, para quemaduras, etcétera. Hemos de mirar, muy importante, el vinagre, el origen de ese alcohol, aunque aquí en España prácticamente todo es vino o sidra, ¿no? El grado de acidez, que es el que viene compuesto, el alcohol no viene el grado de acidez, para ver realmente el tipo de vinagre que estamos teniendo, porque ya digo, vinagre podemos hacer de muchas cosas, ¿no? Cuando tenemos un vinagre dulce, aproximadamente tiene unos 150 gramos de azúcar litro, Cuando lo tenemos semidulce va de 60 a 150 gramos. Cuando pone añejo, en el que sea, estamos hablando de un año en recipiente de madera, de máximo de 1000 litros. Luego puede haber adición de especias, vinagre al ajo, al estragón, vinagres aromatizados, con tomillo, con romero, vinagres de diferentes materias primas, vinagre de frutas o con frutas, muy importante porque un vinagre de frambuesas es una cosa muy cara, pues necesitamos muchas, ¿no? En cambio, a la frambuesa es otro tema, ¿no? Y así seguiríamos hablando de que podemos tener vinagre elaborado, envejecido, joven sin envejecimiento, criado por el sistema de soleras, o sea, mezclando las añadas, o por el sistema estático, en una barrica concreta con añada y todo, sin ningún problema, que el vinagre se ha sofisticado mucho, ¿no? Empezamos con los principales vinagres, y tenemos el vinagre de vino, fermentación acética del vino, vinagre de frutas o de bayas, frutas domésticas o frutas silvestres, de sidra, muy fresco, muy agradable, 5,5 de acético, muy bien, de alcohol blanco o con caramelo, con color, alcoholes de origen agrícola,
Vinagre de cereales, sacarificación primero, después fermentación y después acetificación de cebada, malteada, etcétera. Vinagre de malta, obligatoriamente cebada malteada. Vinagre de malta destilado, prácticamente tenemos el mismo sistema. Vinagre balsámico, todos los vinagres balsámicos son aquellos que llevan una adición de mosto de uva concentrado y bastante crianza, con aproximadamente 150 gramos de azúcar, procedente de estos mostos hervidos concentrados. Puede ser italiano, español o de donde sea. Vinagre balsámico de sidra, lo mismo, hemos añadido un concentrado de mosto de la sidra y hemos conseguido una sensación grasa de bálsamo. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Luego hay vinagre de manzanas, que no es sidra, que es manzana, curiosamente, ¿no? De hierbas, de azúcar, simplemente, de granos de cereal, maíz, etcétera, de tubérculos. O sea, todo esto hay prácticamente vinagres, ¿no? Los principales son alcohol, balsámico, sidra y vino, ¿no? Estos, digamos, que son un poco los principales. Y como es normal, en nuestro país tenemos uno de los grandes, con la denominación de origen primera que hubo, que es el vinagre de Jerez. Un vinagre intenso, seco, potente y cuyo país número uno en consumo es Francia. O sea, más del 50% del vinagre de Jerez se exporta a Francia. Imagínense lo importante que es este vinagre. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en Jerez tiene el encanto de que estos vinagres se crían después en botas que antes han contenido vinos. O sea, por ejemplo, oloroso, fino, amontillado, etcétera, ¿no? Vinagre de Jerez, 6 meses mínimo de crianza. El Reserva, 2 años mínimo. El Gran Reserva, ya más de 10 años, porque desde el año 2000 existe esta DO y el Consejo Regulador garantiza estos envejecimientos. Luego, según los vinos utilizados, pues tenemos vinagres semidulces, muy sabrosos, al Pedro Jiménez o al Moscatel. Son vinagres ideales para helados, para tomar con helados de vainilla, son una delicia estos vinagres. Otra de las zonas importantes que hay una nueva DO es la DO vinagre del condado de Huelva, la uva, la zalema. Y estos vinagres se caracterizan porque tienen una adición de vino condado viejo sobre un 3%, lo cual tampoco puede incrementar el alcohol residual total de este vinagre, ¿no? Y hay vinagre condado de Huelva, Solera, 6 meses, el Reserva, 1 año mínimo, y el de Añada, con mínimo 3 años. Y repito, todos tienen esta nota vínica que realmente es muy sabrosa. La tercera DO es Montilla Moriles, Listán Blanco, Pedro Jiménez. Básicamente son uvas blancas, como pueden ver, aunque también hay algo de tinto, ¿no? En este caso tenemos vinagres de añada, mínimo 3 años, vinagre de criaderas y soleras, que va en crianza sobre los 6 meses, como es típico, el Reserva con los 2 años y el Gran Reserva con más de 5 años. Todo esto son los vinagres de la Zalema y de la Pedro Jiménez, de Montilla Moriles, de Córdoba. Hay una DO que se está ahí creando un poco como el vinagre de la DO de la Mancha, pero aún no ha salido, ¿no? Respecto a Italia, hemos de decir que hay 3 niveles de vinagres. Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el auténtico vinagre aceto balsámico tradicional y de Módena, la palabra tradicional es la que marca la gran diferencia que hay en estos vinagres. Es el gran vinagre, es el condimento de las uvas Bersemino, Lambrusco, Treviano, Spérgola, que tiene una DOP y que se hace a partir de un mosto fresco cocido a fuego lento, con una concentración de más de 1/3, y que luego pasa por 6, 7, 8 barriles diferentes, y en cada uno se va concentrando y se va aromatizando. Fíjense, pasaría, por ejemplo,
por una batería de roble, 60 litros, castaño, cerezo, fresno, morera. Puede acabar en morera, puede acabar en enebro, o bien roble 100 litros, castaño 60, cerezo 50, fresno 40, acacia 30, morera 20 y enebro 10-15 litros, un barrilito que acabaría, porque cada saca hay que esperar 2 años. Esto es uno de los productos gastronómicos más increíbles que existen a nivel mundial. La cápsula verde, que es el más joven, tiene mínimo 12 años. La plata, 25 años. Y luego hay el Stravecchio, con más de 25, llegando hasta los 50 años, cápsula de oro. El precio, pues aproximadamente el más joven vale unos 160-180 euros. El barrilito pequeño de 100.000 litros. Este es el gran aceto balsámico tradicional de Módena. Nada que ver con el otro. También hay, enfrente, en el polo de enfrente, el aceto balsámico tradicional de la Reggio Emilia. Es muy parecido. Es un poquito más barato. Está el sello bronce, Aragosta, con un mínimo de 12 años, el argento o plata de 12 a 25 y el oro con más de 25. Es un vinagre fantástico, también auténtico vecchio, auténtico concentrado, auténtico balsámico, pero un poquito más económico. Y en la región hay la IGP Nodeo aceto balsámico de Módena, el que nos dan en cualquier restaurante y lo compramos para casa, que eso es otra cosa. Es un vinagre pues concentrado de vino, balsámico, con mosto concentrado y que tiene un periodo en toneles, en cubas de madera, no en barrilitos de hasta 3 años y el sello blanco de más de 3 años, ¿no? Pueden estar sobre los 5, algunos con el sello blanco. El sello en la etiqueta de color Burdeos es máximo 3 años, ¿no? Pero estos son, ya digo, no tiene nada que ver con lo que son los auténticos tradicionales de Módena, ¿no? Después, siguiendo, hay en Francia un vinagre muy interesante, en Orleans, en el Loire, que es el vinagre bajo velo. Es un vinagre muy ligero, como son los vinos de allí. Se cría en barriles de 225 o 228 litros, en barricas, tal cual. Y nunca llenas en su totalidad, sino que hay un tercio que para que el vinagre respire la bacteria. Y cada 10 días se sacan 10 litros, se ponen 10 litros de vino por un sistema que tiene para no romper el velo. Y luego hay la mención vieja del vinagre de velo del Loira, de Orleans, que puede llegar de 6 a 12 meses. Un vinagre ligero, muy agradable, para platos más ligeros, ¿no? También en Portugal están empezando a hacer sus vinagres con DO, vinagres con cara y ojos que llamamos, ¿no? El viño verde, por ejemplo, tiene unos vinagres con la DOP muy interesante, sobre todo en la zona de Monzao, ¿eh? Pero luego otros vinagres, para no abrumar demasiado, tendríamos el vinagre de cerveza, con unos 5 grados de acidez, como he dicho. Y luego algo muy importante, porque la expresión wine distilled vinegar en Inglaterra es una expresión que se refiere a vinagre de malta. En cambio, el white distilled vinegar, en Estados Unidos se refiere a el uso de fósiles, de materias fósiles, o sea, procede del etanol, del etileno, del petróleo o del gas natural, porque originalmente ahí son melazas, pero cada vez más hay alcoholes de síntesis o etilenos del petróleo para hacer estos vinagres en Estados Unidos, ¿eh? Después tenemos vinagres exóticos, pues de bananas, dátiles, higos, pomelo, pera, manzana, arroz, leche, salvia, algas, miel, coco, suero de leche y aromatizados con todo tipo de frutas, ¿no? El vinagre de alcohol es más para lavar pescado, champiñones, un condimento muy típico en América. El vino blanco, maravilloso con las carnes blancas, la salsa de mantequilla, una holandesa o una bearnesa. El vino tinto para las ensaladas, marinado de carnes rojas, la caza, los huevos, huevo con ajos y vinagre, es un plato maravilloso, ¿no?
El de sidra es más para pescados, para ostras, arenques, las compotas son muy sabrosas. El de Malta, que tiene un fondo dulce, es muy rico para ensaladas un poco verdes. El de Módena o Jerez envejecidos, pues son maravillosos con foie, con helados, con quesos, con fresas, con naranjas, muy interesante, ¿no? Y luego tenemos esta gama de vinagres monovarietales o que expresan una DO, pero no son DO de vino, ¿eh? O sea, un vinagre de cava o de champagne o de Banyuls o de Rioja no tiene denominación. Es un vinagre que procede de vinos descalificados de esas DOs. Cuidado con esto, que son cosas muy diferentes, aunque la etiqueta lo ponga, ¿no? Y bueno, en función de la potencia acética, de la concentración y de la vejez que tengan estos vinagres, si son balsámicos o no, un parellada es una cosa muy ligerita, un Cabernet Sauvignon viejo es un vinagre mucho más potente, pues aquí tendremos un poco ya la elección o la variedad, digamos, a nuestro alcance para poner desde unas lentejas a unas judías, a nuestros guisos, a la caza, a estofados, a los macerados, a los marinados, este tipo de en función también de la época, de la estación de nuestra rica dieta ibérica mediterránea, que une el Atlántico con el Mediterráneo y que realmente es una de las dietas, denominada dieta mediterránea en Europa, de las más importantes que hay a nivel mundial. Como veis, amigos, seguimos hablando de productos, seguimos hablando de platos, de bebidas, de elaboraciones, de maridajes, de todo lo que conforma, como decía, esta dieta tan rica que tenemos. Pues bien, en este inicio que llevamos del año 2015, como siempre ha sido un placer por mi parte y quedamos hasta la próxima en Catando y Amando con Juan Muñoz. Muchas gracias.